Túria? Não estou segura que consiga dizer isto exatamente, mas o António José Morales traz uma perspectiva não só da municipalidade e da ação e da intervenção na municipalidade, como nos traz também uma perspectiva desde a Universidade de Valência, de alguém que está também a esse nível a atuar, para além de ser uma pessoa extremamente interventiva naquilo que é as suas próprias iniciativas individuais. Portanto, contamos com o José António, que vai nos trazer esta perspectiva que é muito rica. Contamos com o Marco de Abreu. O Marco de Abreu é um português que está com o Innovations for the Future e várias outras networks em Portugal. É uma pessoa que tem estado envolvida naquilo que é a mudança de sistemas, naquilo que tem sido a inovação social, e o Marco vai-nos trazer essa perspectiva de terreno mais desde o espaço do empreendedor social. Vamos ter também aqui a presença do José Correia, do Sustainable Startup. O José é uma pessoa que em Espanha tem feito um trabalho extraordinário com empreendedores sociais, tem feito um trabalho de ligação e de ponte entre empreendedores e outros atores sociais, portanto também nos vai trazer esta perspectiva muito conectada com aquilo que é a realidade em Espanha neste momento. E tínhamos um convidado, que é o Frederico Fresas, que infelizmente não pode estar connosco por uma questão de última hora, uma questão de um acidente que realmente não teve nenhuma possibilidade nem de prever, nem de ultrapassar, e nesse caso eu vou estar como oradora representante de Portugal, como uma representação do Action for Systemic Impact, e trazendo uma perspectiva daquilo que é uma organização que busca ser um espaço de congregação e de experimentação de novas inovações sociais, em que os atores sociais podem realmente experimentar o que é fazer um trabalho colaborativo, o que é estabelecer pontos com outros atores, e essa também será a minha contribuição nesta sessão. Vamos ter como moderadores a Sílvia, e vamos ter também o Miguel, que vai estar aqui a acompanhar a sessão e nos vai traçar uma perspectiva daquilo que pode ser o que surja das nossas conversas. Procuramos que isto seja uma sessão distendida, que seja uma sessão em que realmente possamos todos nós, mais do que nada, entrar num diálogo e ir identificando aquilo que são os pontos em comum que temos, aquilo que podem ser as diferenças e as inspirações que possamos trocar, e focar-nos efetivamente nas soluções. Portanto, em geral, esta é a questão. Sílvia, se calhar eu passo para ti. Eu posso partilhar aqui o meu ecrã, se quiserem, ou a Susana. Susana, consegues partilhar o teu ecrã com a apresentação, que eu há pouco vi que estavas com a apresentação? Sim, estás a conseguir? Não. Não. Ok, deixa estar, eu vou tentar aqui desde o meu lado fazer a partilha. Então, consegui ou não? Não consegui. Não consegui, pois não? Não parece. saber, Não parece. Ok. Por alguma razão estranha. Mas isto, a tecnologia ajuda-nos sempre. Agora sim, verdade? Sim. Pronto. Temos aqui aquilo que é a referência global da sessão de hoje, quem são os participantes, os panelistas, os moderadores e um bocadinho a agenda. Eu estive aqui a fazer este welcome e a fazer umas apresentações. A Sílvia vai, a partir de agora, assumir um papel de moderação de toda a sessão. Vamos passar por aquilo que é a exploração que queremos fazer,
E depois vamos entrar no debate prático em torno de 3 questões essenciais. Depois teremos o Miguel, que nos vai partilhar aquilo que conseguiu coligir da nossa conversa, e vamos, antes de finalizar, pensar um pouco como é que podemos passar de uma conversa à ação e sermos nós próprios um exemplo deste caminho de trabalho conjunto. Portanto, esta é um pouco a agenda. Silvia, eu passo-te aqui para aquilo que pode ser a exploração de hoje. Obrigada. Claro. Ana, muy obrigada. Voy a continuar en español, ya que tenemos la posibilidad de poder hablar nuestros idiomas nativos, y siempre es un placer y una relajación, un descanso para nuestros cerebros. Bueno, encuadrar que la conversación, solamente confirmar que todo el mundo puede usar bien la herramienta. Si hay alguno que tenga alguna dificultad, por favor, hacérnoslo saber. El encuadramiento de esta convocatoria, de esta reunión de hoy, se basa en la idea de que realmente, como sabemos bien, los SDG, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, manejan y tratan con problemas que llamamos complejos, de un grado de complejidad que requieren justamente abordajes nuevas para resolver, para poder entender y manejar esta complejidad. Y en ese sentido que System Change es un cambio sistémico, es un nuevo paradigma, es un nuevo abordaje estratégico, como lo hemos definido para esta sesión, que permite manejar e integrar estos elementos como parte de una búsqueda de nuevas soluciones. Entre ellos, entonces, hemos utilizado una definición que he compartido con ustedes y con vosotros sobre cómo entendemos System Change o cambio sistémico para esta sesión, para que podamos escuchar, debatir y traer el nivel de discusión lo más aterrizado posible a estos componentes y elementos en los que hemos identificado. Un primero de ellos es un enfoque a la resolución de problemas, el entendimiento de que claramente la Agenda 2030, los ODS son alrededor de problemas, de 17 o 16 problemas y 17 en la parte del cómo, y por tanto ese tiene que ser la prioridad del enfoque del nuevo paradigma que nos permita llegar a los objetivos de la agenda. En un segundo punto es el factor de que al entender que estamos y somos parte de sistemas, precisamos justamente trabajar en modelos colaborativos integrando a los corresponsables de las problemáticas que tenemos en foco. Y un tercer elemento es la acción y la medición del impacto pero colectivo. Es el hecho de pasar también de modelos de trabajo basados únicamente en lo organizacional y a evolucionar hacia modelos que nos permitan sí tener un modelo de trabajo organizacional, pero entender que estos tienen un límite de actuación y que por tanto necesitamos buscar colaboraciones, integrar en nuestra ecuación otros agentes en la búsqueda y la construcción de soluciones a niveles colectivos, y que por tanto hay que haber una definición y una medición de impacto de esas acciones colectivas y a nivel colectivo. Y luego aquí encuadrar un poco que la discusión, el título se recoge el término de economía de Portugal, economía de España, y nuestro objetivo aquí realmente no es hacer un análisis macroeconómico, sino sí un estudio amplio detrás de vuestras contribuciones de realmente cuál es el capital. O sea, aquí queremos tal vez igualar el término económico con capital. ¿Cuál es el capital humano, el capital social, el capital económico, el capital ético, el capital de valores que hay detrás de nuestros dos países que nos permiten y que son necesarios para construir una visión sistémica? Entonces, solamente concluir con el hecho de que, como bien sabemos, los ODS, y este es el objetivo de nuestra discusión como marco general, son realmente ese lenguaje común para la sostenibilidad. Y entonces esta es la gran oportunidad que tenemos todos de alinearnos hacia un objetivo en común. Y que justamente estamos completamente trayendo esta discusión como alrededor del tema de cambio sistémico, muy como un primer paso, muy conscientes de que es un tema muy complejo, un tema que todavía es muy abstracto, pero queriendo explorar juntos y abrir un espacio de exploración conjunta de cuáles son los nuances, de cuáles son los diferentes elementos que entendemos conjuntamente que hay dentro y debe haber dentro de esta noción de cambio sistémico para conseguir todos juntos, individualmente y colectivamente, estos objetivos de
de desarrollo sostenible. Por tanto, la práctica, la sesión del día, como ha explicado Ana, la vamos a estructurar en 3 bloques de preguntas. Ya les hemos compartido con ustedes de antelación. Quiero solamente reforzar que estos bloques de pregunta han sido formulados, aunque puedan parecer repetitivos, han sido formulados con una idea clara por detrás. Por un lado, compartir con todos ustedes, compartimos todos una referencia de definición que acabo de explicar y de revisitar juntos. La primera pregunta nos trae un enfoque realmente en explorar qué es necesario para abordar un cambio sistémico. Nosotros hemos traído estos 3 elementos comunes, pero queríamos escuchar de ustedes todos si realmente estos son los elementos que son necesarios, hay otros, y en concreto, individualmente, en conjunto, estos elementos, qué es lo que necesitamos para implementar ese nuevo paradigma, esa visión de trabajar esa idea de manera conjunta. La segunda pregunta nos invita a explorar las condiciones que ya hay en cada uno de estos países para realmente llegar a desarrollar, implementar, a utilizar este capital alrededor de ese marco conceptual que hemos construido en la primera etapa, y entonces explorar realmente qué condiciones existen, qué condiciones, por tanto, tenemos ya existentes. Para finalmente, una tercera pregunta, pasar a explorar. Muy bien, vamos a analizar juntos si esto es necesario, y si no lo es, que seguramente llegamos a la conclusión de que no lo sea. Por tanto, qué nuevos elementos, qué nuevos capitales necesitamos construir en nuestros contextos, y aquí sí, a nivel empírico, ya podemos subir a ese nivel de reflexión para realmente contribuir a conseguir implementar ese paradigma. Entonces, cada pregunta, cada sesión, antes de pasar a ellas, os indico que os voy a ofrecer un par de minutos para reflexión individual, solamente para refrescar y permitir que todos vosotros aterricéis de alguna manera en ese contexto. Nos parece importante permitiros un momento de respiro para concretizar y ser lo más sucinto posibles, y vais a tener 2 minutos de intervención por cada uno para poder explicar y dar contestación a las preguntas según las formulemos. Y lo que os voy a pedir es que, si podemos, para poder construir esto, dado siempre las limitaciones de los tiempos que tenemos, si podéis intentar construir por encima de lo que ya ha sido dicho. Por tanto, podemos realmente avanzar en el nivel de profundidad de esta discusión, a la vez que podemos conseguir nuestro objetivo de la sesión, que es hacer una construcción colectiva de estos puntos que estamos discutiendo en estas preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, sobre cómo funciona, la resolvemos ahora, y si no, pasamos a las cuestiones del debate. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, pasando a la primera sesión del debate, la primera pregunta que me gustaría que abordásemos conjuntamente, justamente como estamos hablando, es en ese entendimiento, o sea, en la comprensión, como acabamos de discutir, de los elementos mínimos que se comprenden dentro de la noción de cambio sistémico, que consideramos que es necesario para lograr esta visión, para lograr este paradigma. Estamos trabajando y pensando a un nivel de cambio de paradigma. ¿Qué elementos consideramos que son necesarios para integrar esta visión? Entonces, son y 20 ahora, os podemos dar unos minutos de reflexión y vamos a retomar la discusión. Ginés, veo que te has unido ahora a nosotros a la sesión. Perdona la interrupción, muy rápidamente, saber solamente Hola, si... Silvia. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Perdona que no me conectaba, no sé qué pasaba. No hay ningún problema, José Ginés. Estamos entrando en la primera sesión de discusión, de la primera pregunta. Creo que ya habrás recibido y has explorado, o sea, adelantamos las preguntas de la sesión. En todo caso, las tienes aquí en la pantalla, en los slides compartimos. Estamos abordando la primera pregunta en concreto. Esta pregunta se encuadra dentro de la definición de cambio sistémico que hemos compartido.
y puedes usar cualquier el idioma, tu idioma nativo, si quieres, para la sesión, y tienes un link en el chat donde puedes acceder a una herramienta de software que te hace una traducción simultánea de nuestros compañeros portugueses hacia español. Vamos a ver si tienes algún problema con ello. Y estamos en 2 minutos de reflexión para abordar esta pregunta. Entonces, si quieres, os permito 1 minuto más a cada uno, ya que he interrumpido el silencio, y entramos a ello. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, vamos a abordar el tema que seguro que tenemos ganas de escuchar de nuestros compañeros. Vamos a mantener un orden de alternativo entre nuestros compañeros portugueses y españoles. Entonces, me gustaría invitar a Marco, si quieres empezar, por si quer começar a partilhar em 2 minutinhos qual é a sua visão sobre essa questão. Obrigada. Grazie, Silvia. Não me é claro no panorama português como é que a situação está neste foco. Dá-me a ideia que quer nas empresas, quer nos municípios, há um foco em encontrar soluções para os problemas. Portanto, eu diria que até será dos 3 elementos aquele que está mais ativo. Embora seja algo que, na minha percepção, ainda é muito reduzido. Portanto, há pouco, não há assim tantos municípios e não há assim tantas empresas. Uhum. Do lado da responsabilidade do co-responsible, não é? Engaging co-responsible agents, a minha percepção é que a constituição de rede está-se a conseguir fazer ao nível do terceiro setor e, em particular, aqueles que atuam na área do empreendedorismo social, e não estou a ver isso a acontecer no setor público e empresarial. Não tenho grandes exemplos para citar neste contexto. E, por último, para mim o mais fraco dos elementos é este último, este collective action, an impact measure. Há muito pouca coisa a ser feito neste contexto. Aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento, há muito pouca coisa a ser feita. Há um projeto muito interessante que se chama ODS Local, que foi financiado pela Fundação La Caixa e feito através da Faculdade de Ciências, que mediu os ODS para todos os municípios portugueses e disponibilizou isso de forma pública e gratuita, como ferramenta e como ponto de partida. Mas tanto quanto sei, mesmo esse projeto não tem uma mecânica de ir-se atualizando, não é? Portanto, é como se fosse uma fotografia num determinado momento e não tem uma componente dinâmica. Portanto, eu conheço muito poucos projetos que têm esta dimensão de ter o collective action e o impact measure. Obrigada, Marco. Obrigado pela partilha. Vamos escutar a António ou vai seguir a Ana Cláudia depois? Obrigada, Marco. Grato. Hola, buenas tardes. Un placer el que nos hayas invitado al Ayuntamiento de Ribarroja y por la parte también de la Universidad de Valencia. Bueno, la primera pregunta, de manera genérica, nosotros lo que pensamos es que lo necesario para implementar este enfoque es tener conciencia del paradigma transformador, desde 3 cuestiones: desde el conocimiento, que es lo que estamos intentando hacer ahora mismo con conocer la Agenda 2030, desde el convencimiento y desde la ilusión para llevarlo a cabo. Esos son 3 factores claves para poder llevarla adelante. La segunda es transferir la Agenda 2030
en el ámbito institucional a las agendas locales y personales. Tiene que llegar a la ciudadanía, con la finalidad de fomentar procesos de localización, conectar lo local con lo global. Eso es preciso. Si no, se quedará como otra agenda más en el ámbito institucional y no llegará al corazón de las personas y no saldrá reflejada a través de sus acciones. La tercera cuestión, creemos que es importantísima, es vincular las personas emocionalmente con su entorno. Es importante ver que esto crea procesos de identidad y es importante ver que esa identidad no es solamente local, sino que es una identidad planetaria, como veremos un poco más adelante. Es importantísimo crear esa sinergia de colaboración y entender que dentro de esas redes es donde podemos empezar a construir un conocimiento desde una perspectiva mucho más allá de la visión regionalista que se ha tenido hasta ahora. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias y muy amables a los dos, a Marco y a ti, por responder bien dentro del tiempo. Seguimos con Ana Claudia. Gracias. Estava aqui com alguma dificuldade de chegar ao botão de unmute. Para também trazer aqui uma perspectiva complementar à do Marco, há várias questões que o Marco já apontou e que me parecem bastante alinhadas com aquilo que eu posso observar quanto a esta tendência de focarmos em problemas específicos. No entanto, e destes três elementos estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Marco diz, que é aquele que está mais desenvolvido. No entanto, podemos dizer que está mais desenvolvido desde o ponto de vista, eventualmente, das organizações com fins lucrativos, está mais desenvolvida do ponto de vista daquilo que, eventualmente, é a administração local e central, está desenvolvida, relativamente desenvolvida, naquilo que é o grupo dos empreendedores sociais. E digo relativamente porque temos tido aqui algumas partilhas em que muitos dos empreendedores sociais não estão ou têm bastante dificuldade de estar conectados com aquilo que é a realidade do terreno e aquilo que são as necessidades reais que têm de ser respondidas quando olhamos para aquilo que para aquilo que são as necessidades das comunidades. Depois, por outro lado, outra partilha que temos tido bastante significativa tem a ver com a incapacidade de algumas das organizações do terceiro setor, as mais tradicionais, de expressarem um problema concreto. E trouxemos aqui um exemplo ontem extremamente interessante em que se tomou a iniciativa de dar uma formação às entidades que são entidades do terceiro setor mais tradicionais, dar uma formação às pessoas dessas entidades para aprenderem a identificar um problema concreto. E isto para nós foi muito interessante porque fala-nos de um conjunto de dificuldades que muitas vezes, pelo menos para nós, estavam fora do espectro de observação e que não passam necessariamente por aquilo que são os problemas tradicionais de uma mudança de sistemas, mas que são relevantes, porque obviamente fazem parte daquilo que é o início do processo. Se nós não conseguimos explicar muito bem qual é o problema, vai ser extremamente complexo de conseguir resolvê-lo. E, portanto, esta aposta em criar capacidade dentro daquilo que são as organizações sociais ou económicas, em definir problemas concretos, acho que é um dos temas que é necessário trazer. Depois, o Marco também apontou esta dificuldade de atuarmos conjuntamente, não é? Porque muitas vezes entendemos que atuar conjuntamente ou de uma forma sistémica é atuar dentro do meu setor. Não temos uma grande dificuldade de pensar em ecossistema, no conceito de um ecossistema, trazer atores que são diferentes e que têm papéis diferentes na solução das questões que nós estamos também a tentar solucionar, e aí eu acho que também passa por uma necessidade
de entender que os problemas que temos hoje, que são novos, requerem soluções novas, e o nível de complexidade requer que possamos ou que enfrentemos estas questões de uma forma colaborativa e que chamemos outros agentes. Portanto, aqui também tenho... Sim? Não, desculpa, Ana, acho que você já concluiu, desculpa. Queres fechar a ideia? Ia só aqui fechar a questão das métricas, que o Marco também... Rapidamente, apontou, Ana, para manter os tempos aí, se puderes compartilhar connosco rapidamente. só fechar aqui a parte das métricas, porque as métricas é algo que nós não estamos, como o Marco dizia, há uma iniciativa que serve para medir, mas depois não há uma atualização, depois não há um seguimento, nem há ações que venham com base naquilo que é a informação que essas métricas nos dão, não é? Portanto, não há um alinhamento daquilo que é a nossa ação com base nessas métricas. Isto é um bocadinho a perspectiva, Sílvia. Obrigada. Obrigada, Ana, obrigada, agradeço muito. José, por favor, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, pues ya van diciéndose varias cosas, ¿no? Yo tenía apuntado en un principio formación, que ha comentado Claudia, que yo creo que es el pilar fundamental de ese proceso primero de transformación, ¿no? Que al final es lo que estamos viviendo, un proceso de transformación y va a ser paulatino. Y en todas esas necesidades, aparte de esa perspectiva de formación, yo creo que también algo que ha comentado Antonio, ¿no? Esa conexión entre personas que poco a poco vayan viralizando, ¿no? Todo esto. Al final Antonio y yo nos conocimos en un proceso diferente, hoy estamos compartiendo aquí también sala y seguramente esa viralización es la necesaria, ¿no? El entrar en un tejido de conexiones que en un principio tiene que tener una estrategia, sobre todo desde la perspectiva de la implicación, del amor que también ha comentado Antonio, ¿no? Por esa transformación sistémica que necesitamos para llegar a entender qué es esto de transformar sistémicamente, ¿no? Muchas veces se transmite un mensaje erróneo o incluso se coge el título y se habla de antisistemas o cosas que no tienen nada que ver y a nivel tanto político como empresarial eso se recoge, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que la parte de sensibilización, formación en un primer momento es súper fundamental para que se genere toda esa movilización y a partir de ahí una estrategia de viralización. Es decir, que las personas que realmente conecten con este sentimiento y con este proceso pues puedan entrar dentro de ecosistemas y se genere ese compartir, ¿no? Como bien decía Antonio, en lo local, no solamente desde lo local hacia lo global, y que ahí empecemos a ver qué cosas se pueden hacer. Yo creo que una manera muy positiva de viralizar siempre es con los ejemplos de lo que se está haciendo, más que con las cosas que no se están haciendo bien, sino con los ejemplos que se están haciendo bien y tratar de conectar mucho entre muchas personas, ¿no? Y es ahí donde yo creo que deberíamos de focalizar todo el esfuerzo en crear una masa crítica y esa masa crítica que poco a poco vaya surgiendo, ¿no? Que en lugar de ser 12 personas hoy aquí usamos 200, eso lleva un proceso obviamente, pero es necesario generarlo, ¿no? Gracias, José. Muy interesante tu contribución, como la de todos, puntos muy relevantes. Vamos a escuchar a Ginés. Ginés, como último palestrante de esta primera cuestión. Si queréis, si tenéis puntos en común, podéis seguir construyendo sobre el anterior para ir profundizando. Perfecto. Sí, sí. Me perdona que llega un poquito tarde. A ver, por no repetir, porque, bueno, por algunas cosas que han dicho, me ha gustado mucho lo de incluir lo local, como los periféricos, me imagino que diría el compañero. Bueno, en España hay muchas cosas que se centran en Madrid, Barcelona y, bueno, 3 o 4 ciudades, sobre todo cuando hablamos de impacto y cambio social, y creo que es fundamental incluir otras regiones tanto en actores como en presencia y en discurso, ¿no? Porque si no al final conseguimos a lo mejor lo contrario de lo que pensamos. Creo que es fundamental también que haya visiones no enfocadas en proyectos rentables para inversores, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de cambio sistémico en España parece que todas las visiones están lideradas por inversores que esperan un retorno económico ellos de manera privada, sino que creo que hay muchas diferentes formas de proyectos, de arquitectura de proyectos de impacto, ¿no? Muchas que son incluso rentables privadas, pero que su modelo de crecimiento, de replicabilidad no va por una inversión privada en busca de retorno económico, sino que va con otro tipo de financiación y otro tipo de impacto, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante, que no solo se centre en eso o que no domine esa visión y que consigamos diversidad. Y como un poco sumando a lo que ha dicho José, creo que además de todas esas cosas hay que conseguir un objetivo claro
No sé si es por experiencia en otros ecosistemas que han subido en España, a veces empezamos a sumar gente, que al final somos lo mismo, como ha dicho José, en diferentes entornos y vamos coincidiendo y siempre hay gente nueva por conocer, pero bueno, más o menos termina, sino más que tener mucha gente, tener un objetivo muy claro y que ahí se sume quien se tenga que sumar y si tenemos que ser 15-15, si tenemos que ser 500-500, pero tener muy claro esa fase de dónde vamos a aportar ahora al principio, porque en España, entre la realidad que hay regional, ¿no? Y otros intentos, creo que podríamos aportar, a lo mejor simplificando objetivos y centrándonos en eso y luego ir ampliando según vamos consolidando esas cosas, no más que abrir 1000 ventanas y que luego para los asistentes, pues otra reunión más como de las otras 5 reuniones de network que hay muchas, ya digo, las tenemos a nivel nacional y luego cada región por la realidad tiene sus propias réplicas regionales, ¿no? Y bueno, esa sería mi aportación. Gracias, Ginés. Realmente aportaciones muy ricas en relación a esta pregunta. Creo que antes de intentar hacer un resumen, creo que hemos apuntado a varios frentes que justamente enriquecen la conversación y muestran cómo todo está muy interrelacionado, ¿no? Pero en términos de lo que realmente es necesario, hemos entendido mucho elementos que están tanto por detrás de esta nueva visión, ¿no? Como estamos trayendo, de la necesidad de una nueva comprensión, como Ana apunta también, el hecho de que también tenemos nuevos problemas y por tanto hace falta nuevas visiones, como nuevas soluciones, como José apunta, que son procesos de transformación. Entonces, entender que todo esto no es fácil, no son preguntas de respuesta fácil. Y entonces, justamente está la invitación a empezar a construir conjuntamente a través de la diversidad no sectorial y de actores y de perspectivas, pero también regional, estas visiones, ¿no? Y salen puntos muy interesantes en relación de esa nueva conceptualización como lo que es la localización, ¿no? que nos trae Antonio como una necesidad muy importante que refleja de nuevo la necesidad de esta lógica de pensamiento de sistemas, ¿no? Este reconocimiento de que estamos a distintos niveles, como nos apunta Ginés aquí al final, y la necesidad de que hasta ahora hemos estado trabajando de una manera y tenemos una concentración de recursos y de capital en ciertos niveles, ciertas regiones geográficas, pero que no hay esta noción de trabajar en el todo y la necesidad de que trabajar en el todo no es por una cuestión de justicia solamente, sino es una cuestión de una necesidad de construir un modelo colectivo mayor, ¿no? Entonces me ha parecido una discusión extremadamente rica. Y con este preámbulo pues podemos seguir avanzando en la siguiente pregunta, que tiene como objetivo explorar, entonces, por tanto, en base a esto que consideramos que es necesario, y aquí la invitación que os hago a todos es de construir y de pensar esta pregunta, no en la noción de lo que cada uno de nosotros consideramos necesario, sino en la noción colectiva que estamos construyendo aquí. Yo he intentado hacer un pequeño resumen apuntando unas notas, pero como sabemos en estos procesos, somos todos perspectivas distintas y sacamos conclusiones distintas. Luego la invitación es a que vosotros vayáis construyendo cómo estos conceptos se van agregando unos con otros y podamos ir explorando estas cuestiones justamente en ese proceso de agregación individual para seguir construyéndolo a nivel colectivo, ¿no? Entonces, ahora os invitaría a reflexionar sobre entonces qué condiciones existen en nuestros países que nos permiten explorar estos elementos de lo que hemos definido como al principio previamente en términos de cambio sistémico y lo que estamos construyendo nuevo. ¿Qué condiciones existen son los que podamos construir? Os invito a 2 minutos de reflexión para intentar mantener el flujo de intervenciones lo más eficaz posible. Son y 40, os retomo la palabra y 42. Gracias a todos por la reflexión.
Si os parece, pasados los 2 minutos, podemos comenzar de nuevo con la discusión, volviendo a nuestro ritmo anterior, comenzando por Marco. Marco, se você faz por compartilhar conosco. Obrigada. Grato, Sílvia. Talvez o ponto mais forte que eu encontro aqui no território português é o facto de haver bons exemplos em quase todo o território, dentro das universidades, nas empresas, nos municípios, há ecoaldeias, há centros de desenvolvimento humano, portanto, há bons exemplos em quase todos os setores e em quase todas as dimensões. E isso é uma força muito grande, porque esses bons exemplos podem ser iluminados, podem ser estudados e podem ser divulgados e vão inspirar e criar método para outros. Essa talvez seja uma das maiores qualidades. A segunda que eu estou a observar é a diversidade. Em muitos dos setores há muita diversidade. Eu vou só citar um exemplo. A Choca fez um estudo sobre as escolas em Portugal que tinham modelos pedagógicos inovadores, e eles foram surpreendidos por encontrarem num território tão pequeno cerca de 200 e tal modelos, e dos quais, quando eles foram tentar eleger a qualidade dentro desses modelos, eles conseguiram ter um ranking de 20 quando estavam à espera de menos de 5. Então isto é ilustrativo para dizer que há uma diversidade grande e há muita experimentação em muitas das áreas. E, portanto, dar visibilidade a isso e perceber esses elementos são um dos pontos fortes que eu vejo no território e que estou a ver no território. E a terceira característica que eu sublinhava é o facto de não ser uniforme. Quero dizer, há inovação e há estes centros dentro do setor público, há dentro das universidades, há nas empresas, portanto, há um pouco por todo o lado. Não ser uma coisa que vem só de um local, e há no interior e há no litoral. Portanto, eu ainda hoje recebi um pedido de Mértola porque eles querem ter um host para a rede de alimentação local que está a ser construída lá. E Mértola é uma pequena povoação que está perto da fronteira com a Espanha e que sofre do problema da desertificação humana e da água. Não tem água naquele território. Só para ter ideia, eles perderam metade da sua população nos últimos 15 anos. E é ilustrativo de como a inovação está a vir a partir destes lugares de ruptura, de profundo desafio social e ambiental. Então há um pouco, vejo isso a percorrer o território. Diria que estes 3 elementos são poderosos. Há também alguma consciência nas lideranças. Não é um elemento que eu veja que esteja em todo o lado, mas há bons focos. Há exemplos em municípios, há exemplos em empresas de que a liderança parece estar sensibilizada para alguns destes desafios. O que falta, sobretudo, é esta capacidade de mobilizar recursos, que é, em particular, recursos financeiros para impacto, para a dimensão do impacto, e articular a colaboração, aquilo que o Otto chama um awareness-based action, um collective action. Esta dimensão está muito, muito fraca. Marco, vou te botar uma pausa aqui para explorar essa questão, justamente que estás a colocar agora na próxima questão, que é mesmo o objetivo dela. Então, me desculpa aqui, vou te botar em pausa, porque realmente esse é mesmo, acredito, o ponto de discussão seguinte, e ainda podemos explorar más ampliamente, profundamente antes de llegar lá. Obrigada, Marco. Disculpa aquí. Antonio, gracias por tu intervención. Bueno, pues en esta segunda cuestión, en muchas de las cosas que ha dicho Marco estoy totalmente de acuerdo. Pensamos que las claves pueden estar, la primera es el liderazgo político, técnico, empresarial de las universidades. La segunda clave es la inteligencia socioambiental colaborativa frente a la inteligencia competitiva dentro de la planificación territorial inteligente. Proyectos como el Guardian nos hablan de la importancia de poner en contacto empresas, universidades, entidades locales, ciudadanía, para llevar a cabo proyectos que han sido galardonados a nivel europeo. La siguiente cuestión es transparencia y participación ciudadana. En todo esto tiene que haber un sistema de gobernanza y la ciudadanía tiene que estar en ello. Y para ello se tienen que plantear estrategias de planificación e innovación. Pues planificación territorial, aquí tenemos con los planes estratégicos, el PEMUS, el PACES, estrategias de adhesión, creación de redes territoriales,
adherirse y las que no haya, crearlas. Eso es importantísimo. No solo es adherirse a redes, sino que si estamos en un río hay que conectarse con las otras entidades, con las otras personas que viven ese río, ¿vale? Estrategias también de inclusión social, de pensar de que nadie se quede atrás en esta Agenda 2030, estrategias de economía circular, estrategias de proyectos europeos, importantísimo. Hoy en día no se puede estar pensando, como decía antes, de manera regional nada más, y estrategias didácticas de conocimiento y divulgación del patrimonio territorial. Esto es importantísimo porque si no conocemos lo que tenemos, difícilmente lo vamos a saber gestionar. Muchísimas gracias, Antonio. Fantástico. Estamos entrando en la definición del debate muy clara y muy interesante. Ana, por favor. Y 48 hasta y 50, por favor, Ana. Ana Cláudia? A ver. É que, como estou a repartilhar aqui a minha sessão, quando tento tirar o mute, isto avança slides e por aí fora. Desculpa, mas para estar em mute tenho alguma dificuldade e depois tirar-me também. Pegando naquilo que tem sido partilhado e essencialmente pelo Marco, eu acho que, e focando muito, não é? Qual destas condições e elementos já existem, eu diria que, para além da riqueza que o Marco apontou, de termos casos de êxito que podem efetivamente ser inspiradores, eu acho que estamos num momento em que temos dinheiro, que é algo que também é fundamental para conseguirmos fazer aqui um investimento e ter uma perspectiva mais abrangente de investimento coletivo, não é? Temos capital. Neste momento estamos numa fase que, infelizmente, por uma questão da pandemia, foram criados fundos de reforço e de revitalização das economias e existem fundos para criar espaços que sejam mais equitativos, mais justos e mais alinhados com os ODS. Neste momento aquilo que sentimos que falta é muito o fio condutor, não é? Não conseguimos ter uma narrativa comum, nem conseguimos priorizar os investimentos, portanto estamos muito dispersos, há realmente capital para investir, mas os investimentos são feitos de forma muito dispersa, aproveita-se muito pouco o capital que o Marco trouxe para a mesa e que é real, não é? São iniciativas isoladas mais do que iniciativas que têm um conceito comum e que se autoalimentam umas das outras. Ana, vou-te botar em pausa para fazer o mesmo exercício que fizemos com o Marco. Estamos a falar aqui do que é necessário, que é o objetivo da terceira pergunta, te permitir uma última reflexão, se tiveres, em relação àquelas condições que já existem, ou queres passar a palavra? Eu acho que, frente àquilo que o Marco disse em termos das condições, temos bons exemplos, temos dinheiro. Esse foi o meu... Obrigada, Ana. Agradeço. Muito obrigada. Então, ótimo. Vamos passar então a José. José, faz favor. Obrigada. Silvia. Bueno, pues creo que diferenciando un poco las condiciones que existen positivas ahora mismo en España, diferenciando de la parte pública y la parte privada, ¿no? La parte pública, yo creo que en este último año y medio, 2 años, ha sido el año que más se ha movilizado recurso económico para las entidades locales a nivel país en relación a agenda urbana, que por ende va alineado a Agenda 2030, y estamos ahora mismo viviendo lo que es todo ese proceso de formación, adecuación de planes, cosa que hasta ahora no se había procedido a hacer en profundidad, ¿no? Y de manera masiva, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy interesante a tener en cuenta y que se ha puesto en marcha, como digo, relativamente hace bastante poco, gracias también a las redes que se han ido construyendo, como la red de entidades locales de Agenda 2030 con la Federación Española de Municipios y Provincias, que hace de catalizador también para todo ese impulso. Y luego a nivel
hombre, a nivel público por cerrar, creo que esto es algo muy interesante a tener en cuenta porque va a derivar directamente al sector privado toda esa transformación y lo veremos en los próximos años. Y en el sector privado yo creo que las condiciones ahora mismo existentes son las de tener ganas de saber más sobre todo lo relacionado a Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, gracias a que grandes empresas han empezado ya a hacer procesos de alineamiento, pero sí que es cierto que todavía hay un vacío en el saber para qué usarlo, si realmente tiene sentido o no, que creo que el impulso de lo público también hará que se puedan traccionar, ¿no? Eso sería un poco más o menos las condiciones que creo que a nivel público y privado existen en España. Sí que también existen esa parte de redes que creo que, como decía Antonio, es algo que todavía hay que trabajar, pero lo vemos en el siguiente bloque. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Te agradezco tu brevedad. Ginés, por favor, gracias. Es que no me quiero repetir y como estamos con el tiempo, es que de verdad que creo que se ha comentado más o menos a nivel general los recursos, ¿no? Hay mucha diversidad, hay muchos ejemplos, muchos actores en diferentes niveles. En España, una cosa que hay, en particular, una cosa que hay buena es la territorialidad, es decir, hay instituciones incluso que hay una gran territorialidad por organización política y que eso incluye a veces que el ecosistema social también está organizado en diferentes niveles y eso es algo que se puede aprovechar. Y por lo demás yo creo que se ha dicho ya todo. Perfecto, Ginés. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues creo que con esto damos concluido esta parte del debate. Creo que realmente apuntamos y confluimos mucho en lo que existe y creo que hay parece ser esta convergencia entre condiciones existentes comunes entre España y Portugal, ¿no? Creo que aún así lo que es grato de sacar como conclusión principal muy brevemente es saber que hay recursos, que hay condiciones existentes sobre las que se puede construir, ¿no? Y creo que varios de vosotros y todos de manera general habéis hecho una gran contribución en entender cómo esto va a permear y va a trasvasar a otros sectores, otros niveles, ¿no? Y somos conscientes de que hay una dinámica que está en construcción por detrás de ello, ¿no? Y creo que de manera general son buenas noticias saber que tenemos unas condiciones capital mínimo para empezar a construir y hay una inercia en construcción. Creo que el hecho de que estamos teniendo aquí este debate y nos estéis acompañando en este debate muestra que realmente hay cada vez más entendimiento de la necesidad de ir estructurando, ¿no? Hemos apuntado algunos puntos, pero os invito entonces a abordar la próxima pregunta con unos 2 minutos de reflexión, en la que realmente queremos explicar ahora, responder a la primera cuestión de decir, bueno, obviamente, ¿no? ¿Es esto suficiente, ¿no? Tenemos todas las condiciones y los procesos están caminando hacia la dirección que es necesario que caminen, y si no, por tanto, ¿qué más es necesario hacerse? Y aquí en esta ¿qué más es necesario? Podemos, y os invito ya a hacer, si queréis, puntualizaciones más en concreto estratégicas, no solamente de capital, que también seguimos explorando las oportunidades de capital existente, por aquello que no hay, pero no queremos mantener una visión positiva de lo que es necesario hacer en respuesta a aquello que falta. Entonces invito 2 minutos de reflexión para explorar tanto el capital y las estrategias que serían necesarias para empezar a concretizar más en detalle este trabajo. Gracias. Bueno, entendiendo que estamos ya todos en un punto de concretización suficiente para comenzar a intervenir, quero voltar para o Marco para pedir a contribuição dele. Marco, obrigado por compartilhar connosco. Grato, Sílvia, e grato a todos. Sinto-me contente por estar a acolher as vossas partilhas e a ter uma imagem mais global do que está presente aqui.
A primeira questão que me surge neste contexto, não é suficiente, não é claramente suficiente, falta muita coisa para ser feita, essa é a minha perspectiva. E primeiro ponto, o que é que nos falta? Vamos falar um pouco sobre fundos. A Ana estava a dizer que temos muitos fundos, eles ainda não estão cá. E tudo aponta que eles parece que vão seguir pelas mesmas estruturas que estavam desenhadas. Isso é um grande ponto, isso é um grande problema. Se a gente vai financiar mais do mesmo, os resultados também vão ser os conhecidos. E isso é algo que eu quero pôr claro em cima da mesa. Uma segunda perspectiva nos fundos é que os fundos foram desenhados para serem ou setoriais ou monocoisa. E, portanto, estes projetos são de natureza complexos. Usando o exemplo de Merta que eu estava a falar, eles precisam de pouco dinheiro, mas precisam de pouco dinheiro em muitas áreas. Então, para terem aquele dinheiro todo no quadro anterior, eles precisavam de fazer 20 e tal candidaturas diferentes. Isto não é sustentável para uma pequena comunidade e para pequenos projetos. Eles não têm essa capacidade de fazer essa gestão e tantos concursos para tão pouco dinheiro. Então esse é um tema central nesta conversa. Depois também vejo, nós falamos muito dos desenvolvimentos dos SDGs, mas não estamos a falar do que é necessário fazer internamente em cada um de nós para estarmos à altura do processo de transformação, e por isso agora se fala no Inner Development Goals, não é? Portanto, e é preciso este casamento entre o trabalho interior em cada um de nós e o trabalho exterior, e isto não é só individual, é também nas equipas, nos projetos, nos diferentes contextos. Este trabalho não está feito. Há um exemplo na Finlândia e nos países nórdicos, há 80 anos atrás, onde eles ofereceram a 5% da sua população um retiro de 6 meses, para irem fazer trabalho de desenvolvimento interno. E esse trabalho que se passou há 80, a 100 anos atrás é considerado um dos grandes impulsos da transformação dos nórdicos. Portanto, é preciso aprender com estas lições e nós não temos isso cá. E a última questão que eu queria pôr em cima da mesa é: há muito foco nas áreas administrativas, como por exemplo os municípios ou as regiões autónomas, e há pouco foco nas biorregiões. Eu estou a falar das regiões que têm as mesmas características ecossistémicas e climáticas. Só para dar um exemplo que nos afeta a ambos, o facto de haver uma fronteira, parece que as biorregiões ou os ecossistemas acabam na fronteira, e isso não é verdade. Não é? É preciso desenhar, é preciso olhar para estas dimensões do território que têm a ver com a ecologia, porque o nosso futuro depende da água, dos solos e da boa qualidade do ar. E isso tem a ver com floresta, tem a ver com reflorestação, tem a ver com cuidar de todo esse património natural que não está cuidado. Portanto, implica um refazer desta mentalidade que não é o administrativo, é o biorregional, é o ecossistema, é a vida primeiro. Há aqui qualquer coisa que precisa mudar para isso fazer sentido. Então são as áreas de intervenção que vejo que precisam de ser trabalhadas. Muito obrigada, Marco, agradeço mesmo. António, faz por. Antonio, por favor, gracias. Estoy de acuerdo también con lo que ha planteado Marco en este sentido. Lo que tenemos que hacer hincapié es en el tema del capital humano, el tema de lo de S4 y el tema formación y la sostenibilidad curricular ya en las propias universidades. Por ello es preciso reconsiderar nuestras representaciones sociales. Él decía esa mentalidad, nuestras representaciones sociales de qué significa transformar el mundo, sostenibilidad, solidaridad. Decimos cosas que tienen distintos significados según quien las dice, ¿vale? Y eso por su incidencia en la comprensión del mundo. Hay que fomentar cultura de participación ya desde la escuela. Hay un proyecto, no sé si lo conocen, Nos Propomos, donde está Portugal, España, Iberoamérica, con el tema de fomentar la participación ya, pero desde la propia escuela. Si en la escuela no nos dejan hablar, ¿cómo luego vas a trabajar de manera cooperativa? Se ha de visibilizar los procesos de globalización. Es preciso ver que todo aquello que hacemos en el ámbito local tiene una repercusión en el ámbito global y viceversa. Es necesario construir alteridades excluyentes para construir identidades razonables que incorporen la ciudadanía planetaria. Hay que volver a pensar el mundo de otra manera. Se ha de fomentar ecopedagogía y pedagogía de la acción común para poder consensuar acciones que podamos llevar de manera conjunta. Y se debe potenciar una referencia de conocimientos, experiencias entre escuelas, universidades, entidades locales, empresas, porque tendremos muy buenos escritos, tendremos muchas tesis, pero si se quedan allí en las estanterías no servirán para aquello que han estado pensadas. Antonio, muchas gracias por tu precisión, tus puntos concretos. José,
No, perdón, Ana Claudia, perdão. Ana, faz por. Posso passar rapidamente também. A resposta à pergunta é suficiente? Obviamente que não, está muito longe de ser suficiente. Eu tinha apontado, e complementando aquilo que foi a partilha do Marco e até do próprio António, porque a situação em Portugal eu acho que é exatamente a mesma, complementava aqui a falta de um fio condutor naquilo que é o investimento que é feito nestas mudanças e nesta transformação. Não existe uma narrativa partilhada na sociedade portuguesa, não existe, e ainda menos, uma narrativa partilhada a nível ibérico. Falta-nos uma clareza daquilo que são os pontos de alavancagem para uma transformação de sistemas real, com um investimento que seja um investimento de impacto. Neste momento continuamos na política de disparar a tudo o que mexe e não fazemos investimentos que realmente são investimentos que sabemos que trazem impacto. Não temos ainda ecossistemas de desenvolvimento reais. Temos coletivos de iniciativas, temos aquilo a que chamamos redes, mas que no fundo são coletivos de iniciativas, mas não temos ecossistemas. Continuamos a funcionar muito por silos, não juntamos todos os agentes em torno de uma questão, juntamos as pessoas que fazem o mesmo que eu. E, portanto, enquanto continuarmos, aí vai ser complicado. Obrigada. Muito bem. Alguma sugestão específica do que é necessário estrategicamente para abordar esses temas num minuto, Ana? Eu começaria pela criação destes ecossistemas, entrar nas redes que temos e começar a convidar as redes a misturarem-se umas com as outras, mas desde uma perspectiva do ecossistema associado a problemas concretos. E aí nós conseguimos, desde a sociedade, começar a criar essa narrativa que não vai ser a administração central que nos vai criar. Muito bem, Ana. Obrigada. Agradeço, Ana. José, por favor. Gracias. Gracias, Silvia. Pues igual que lo que comentaba ahora Claudia, ¿no? Yo creo que me voy a enfocar en la parte de las redes, pero tratando de aterrizar más qué es necesario, creo que es necesario para potenciar esas redes. Por la parte pública, por ejemplo, que también atendería la parte privada, yo creo que es necesario un sentimiento de motivación, ¿no? Por participar en todo esto, que no quede en que las personas que van a participar solamente estamos aquí comentando nuestros pareceres, sino que realmente nos motive el estar presentes, no tengamos un motivo para participar en todo ese proceso que yo creo que es clave, ¿no? Sentirnos parte de toda esa transformación, no desde una perspectiva individual. Y desde ahí yo creo que también es interesante en el que en esas redes de gestión se genere el liderazgo, es decir, que las personas que tienen la capacidad de poder construir esa red tengan también la capacidad de delegar el liderazgo de la red en esas personas que se están sumando, ¿no? Porque ahí es donde realmente vas a generar una atracción, ¿no? en toda esa red. Y en la parte empresarial yo creo que sumaría también el concepto que Antonio conoce seguro, que se llama competencia, y que es el hecho de que diferentes figuras empresariales, aunque sean competidoras entre sí, puedan empezar a trabajar conjuntamente por un bien común, ¿no? Y eso ya está pasando, eso lleva pasando muchos años, pero en grandes empresas, y lo que creo que ese sentimiento se tiene que empezar a aterrizar en las medianas empresas, que es el que realmente tiene que ver ese valor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Sustainable Startup trabajamos así desde nuestros inicios porque entendemos que es un formato de trabajo horizontal. Entonces, nosotros no tenemos los servicios íntegros en nuestra empresa, sino que los canalizamos a través de partners, aunque nosotros somos los que aportamos los servicios a nuestros clientes, ¿no? Y ese sentimiento de competencia, de generar red de trabajo, es el que nos permite seguir vivos. Y ese es el modelo en el que las empresas se van a manejar en el futuro próximo, que sería presente, por así decirlo. Por lo tanto, esas son las claves que yo creo que en redes necesitaríamos trabajar. Perfecto, José. Muchísimas gracias por tu intervención. Con Ginés acabamos esta cuestión. Ginés, te ha tocado ser el último, pero te han hecho el trabajo por delante. Ginés, dale, complementa con alguna reflexión. La próxima vez llego antes y me pongo el primero. Parece que te hemos quedado. Y por complementar, por sumar, es todo súper interesante. Yo lo que veo un poco de las condiciones, sobre todo desde el punto de vista que se puede hacer, es que creo que al principio es importante centrarse, es decir, elegir bien, ¿no? La estrategia y los pasos por donde empezar, porque podemos intentar, yo lo he visto en otras redes, que intentan estar en todos sitios al principio, y al final se crea todo un mecanismo muy disperso. Entonces habría que analizar todas estas oportunidades, estas condiciones que ya existen,
y elegir bien con los recursos que tenemos, tanto materiales como de capacidad humana, elegir bien un objetivo y centrarse, o incluso si está en muchos sitios, qué es lo que vamos a buscar o a aportar en ese contexto en particular, ¿no? Teniendo que renunciar probablemente a otro tipo, renunciar a ciertas batallas para ganar la guerra, como se dice, ¿no? Y luego en financiación, que ha salido creo varias veces, yo creo que habría que buscar, yo creo que en España, y por lo que conozco Portugal también, habría que buscar otro tipo de financiación para acciones de impacto que vaya más allá del inversor de impacto, ¿no? Es como que incluso lo público se está metiendo en fomentar solo ese tipo de vías y creo que hay otras opciones para el impacto que son más atrayentes para el cambio sistémico, ¿no? Porque mucho trabajo de cambio sistémico y habría que trabajar tanto con las instituciones que están en eso como con las entidades públicas, porque no hay nada, creo que hay pocos actores que yo conozca haciéndolo y al final se están entrando todo en un tipo de inversión que a muchos proyectos de cambio sistémico pues no nos entran, no entraríamos. Y me parece muy interesante lo que han dicho de lo que está pasando aquí, unir los diferentes ámbitos, ¿no? Y la competencia, y creo que sería fundamental encontrar con ese centramiento, por decirlo así, hacer esa competencia no solo entre actores del mismo sector, sino a veces entre la universidad, que tienen un papel muy importante en transmitir información, pero ahora hay muchos actores privados que tienen un papel igual de relevante en estas temáticas que nos llevamos, consultoras, organismos públicos, emprendedores más o menos grandes de todos niveles. Creo que ahí sería importante, y eso es lo que añado lo que ha dicho José, de esa competencia, pero también por temáticas y unir los diferentes actores, a ver cómo podemos complementar y que cada actor intentemos hacer nuestro autoejercicio de no pensar que somos el único que tenemos esa influencia, sino que hay otras influencias mayores o menores, ¿no? Esa sería mi reflexión. Perfecto, Ginés. Bueno, os agradezco a todos realmente por una discusión tan extremadamente interesante y agradezco de hecho que estemos hablando de estos temas porque no podemos estar más de acuerdo en la importancia de abrir espacios para estructurar el conocimiento, ¿no? No solamente compartir, sino estructurar, porque para la acción colectiva hace falta esta estructuración colectiva de intercambio de diversidades y de agregar de nuevo esa idea que para mí representa tan significativamente el proceso de agregación de elementos para ir construyendo esas visiones y perspectivas comunes. Y en esa línea no voy a tomar más tiempo, puesto que somos muy conscientes todos de que estamos un poco pasados de la hora, y voy a invitar a Miguel a compartir con nosotros justamente el esfuerzo de concretización de una discusión colectiva de lo que hemos tratado hasta ahora. Miguel, si te parece, te podemos dar 5 o 7 minutos, ves cómo lo tienes, y podemos pasar a la última etapa de la sesión con una discusión de cómo podemos todos, y ya os dejo la pregunta planteada para que podáis empezar a reflexionar y estructurar para una respuesta muy breve de cómo todos podemos contribuir a esta visión colectiva, puesto que todos somos corresponsables de esta realidad y trabajamos para ella. Miguel, con esto dicho, te paso la palabra, por favor. Gracias. Perfecto. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Claro que sí. ¿Te podemos dar el acceso, Daniel, por favor? Aún no puedo. Ahora. Ya deberías. Ya, ahora mismo. Bueno, ha sido todo un reto, que lo sepáis, y espero haber capturado lo mejor posible las intervenciones. Simplemente por sobrevolar a este mapa, entiendo que luego tendréis acceso, pero hemos hablado, por ejemplo, o habéis hablado por ejemplo, aquí de la consciencia del paradigma transformador, ¿no? Y la necesidad de una estrategia, la necesidad de priorizar, se ha repetido también varias veces desde diferentes perspectivas, y cómo las redes pueden ayudar a crear esa masa crítica, ¿no? Y sobre todo, yo lo conecto así, esto obviamente es cuando se refine, cambiará, pero es la manera en la que yo he entendido cómo se estaba formulando. La necesidad de generar esta masa crítica para el cambio, ¿no? Que no siempre estar las mismas personas, sino que o las mismas personas priorizando las estrategias y los objetivos, ¿no? Aquí hablamos de la necesidad de estrategia, la claridad de los objetivos. Ha sido interesante
es lo que habéis mencionado sobre la interpretación inadecuada del system change, ¿no? Que a veces lo comparaban con los antisistemas y que generaba, como yo lo he definido aquí, una mala percepción por parte de las organizaciones. Y es interesante porque en todo momento estáis definiendo la relación que debe existir entre las organizaciones, la universidad, las distintas instituciones, los emprendedores sociales. Entonces, en construir esas relaciones, yo creo que ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Aquí formulo como una hipótesis, esta línea punteada, si esto genera esta mala interpretación, es la que genera la falta de las empresas o las organizaciones o la financiación que puede venir de ellos dentro del contexto social, ¿no? La fragmentación, creo que lo formulaba Ana, muchos sectores sociales no están conectados con la realidad del terreno. Y yo conecto aquí esta transferencia de la agenda local. Luego se habló de la agenda global, ¿no? Como la conexión entre lo que pasa, lo que sucede a nivel global y cómo eso se traduce en el terreno. Y hablaban también de una de las cosas fuertes, en este caso de España, es la territorialización que fomentaba también o que facilitaba una organización diferente de los emprendedores sociales, ¿no? o del ecosistema social. Bueno, esto por un lado, y aquí he intentado ir conectando tanto las fortalezas como las debilidades o como los impedimentos, ¿no? Y redefiniendo algunas cosas que como yo las he entendido y obviamente sujeto luego al refinamiento, a la interpretación. Y aquí he formulado algo que lo he conceptualizado así como el capital humano, ¿no? Cómo se desarrolla el capital humano. Desde el punto de vista de, por ejemplo, la delegación del liderazgo, fomentar la participación desde la escuela, la colaboración de instituciones y la distribución del conocimiento, pedagogía común, todos estos factores que contribuirían a que pudiéramos desarrollar nuestro capital humano y luego conectarlo con esa narrativa común o con esos proyectos inspiradores, conectarlo hacia generar impacto o generar proyectos que realmente tuvieran un impacto sistémico, ¿no? El aislamiento de las iniciativas por esta falta de narrativa común reduciría este impacto. Como decía no recuerdo si es Marcos el nombre, pero habla de la diversidad de la fortaleza, de la diversidad de los proyectos en Portugal, la gran experimentación que hay, la gran cantidad de ejemplos reales, y todo eso no solo, aquí lo formulo como que no solo tiene impacto, cuantos más proyectos, más ejemplos reales, más impacto real, sino que también estos ejemplos reales sirven para la divulgación y la inspiración, lo cual reduce esta falta de motivación, ¿no? Que se formulaba también. Se habla también se habló también de la consciencia y la sensibilización de los líderes hacia este cambio sistémico y su predisposición a saber más sobre cómo se puede aplicar este cambio sistémico y entiendo que cómo este cambio sistémico también les puede impactar a las organizaciones, ¿no? La falta de conocimiento sobre qué hacer con la Agenda 2030 reduce esa predisposición y yo lo pongo como hipótesis si esta predisposición realmente contribuye a fomentar esa competencia que formuláis, ¿no? Otro de las áreas alrededor de la cual habéis orbitado es los fondos disponibles para el cambio sistémico, ¿no? Desde dos perspectivas. Parece que hay una serie de fondos, pero parece que la burocracia por el acceso a los fondos y otra falta, y aquí se ha formulado varias veces la falta de la capacidad de movilizar recursos o la falta de financiación, reducen estos fondos disponibles. Y finalmente aquí se formula que creo que está conectado con la narrativa y demás, ¿no? La falta de estrategias de colaboración, la falta de esta estrategia de coordinar o colaborar o conectar las empresas, la universidad, las autoridades, etcétera, y la necesidad de esta economía circular, de divulgación sobre el patrimonio territorial, etcétera, etcétera. Estas estrategias pueden estar con la necesidad que se formulaba, no me recuerdo quién, de priorizar los objetivos de acción, ¿no? Entonces, si esta es la parte estratégica, esta es la parte del impacto real de los proyectos, la falta de financiación y el capital humano, yo lo formulo aquí como 4 áreas
según he entendido la conversación, sobre 4 áreas que habría que seguir desarrollando para producir esto que nos planteábamos al principio, que yo lo he formulado así, la resolución de problemas complejos en el marco de los ODS, ¿no? Esos 4 grandes grupos de factores serían necesarios para poder resolver esos problemas, ¿no? Poder resolver los problemas, poder resolverlos en colaboración, integrando a los corresponsables, realizando y midiendo la acción y el impacto. Pues hasta aquí. Perfecto, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por ese esfuerzo que si nunca es fácil hacer un trabajo de esta naturaleza a tiempo real como tú has hecho, un gran desafío. No te hemos puesto tarea fácil por el asunto que hemos elegido y las preguntas que hemos elegido, ¿no? Y el tiempo, la restricción de tiempo. Entonces, un súper agradecimiento y bravo por ese esfuerzo que realmente nos ofrece una fotografía general. Y la invitación de tener a Miguel aquí es doble. Es por un lado el hecho de poder complementar este trabajo justamente para poder utilizar nuevas herramientas para nuevas lógicas y nuevas estrategias, lo que me parece que espero que para todos vosotros haya sido un valor agregado, trabajo al que refinaremos como Punta Miguel y compartiremos con vosotros, y la invitación es a que uséis esta concretización, esta primera construcción para abrir nuevos espacios, más espacios, aquellos espacios necesarios en esta línea o en otra, a través o en base a este conocimiento o en la inspiración de este tipo de trabajo. Eso es un objetivo. Y el segundo objetivo es con Miguel y con otras personas que estamos trabajando el trabajo sistémico en Iberia, en España y en Portugal. Estamos juntando fuerzas, conociéndonos y juntando fuerzas para estructurar este sector y responder a varias de las necesidades y desafíos que se apuntaron. Entonces, es parte de una primera colaboración de crear con la idea de crear una primera red ibérica de personas que trabajan cambio sistémico y sistemas de manera general para poder disponibilizar justamente nuevas herramientas, las nuevas capacidades que son necesarias para este trabajo. Entonces, era una oportunidad para presentaros a Miguel y el trabajo fantástico que hace y tener esta colaboración. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegro, Miguel, que te haya gustado el desafío. Nos quedan unos minutos, veo aquí unos aplausos de Marco, gracias Marco. Nos quedan unos minutos para cerrar y como Ana decía en la introducción, creemos que dentro de la lógica de cambio sistémico es nuestra responsabilidad ofrecer al final de un debate o de esta naturaleza que es necesario la debativa para la construcción, pero nos sentimos éticamente obligadas a colocar la pregunta de cómo podemos cada uno de nosotros contribuir a mejorar esta situación y justamente en esta lógica de cambio cultural de cómo trabajar estas temáticas. Entonces, siendo consciente que nos quedan 10 minutos, a lo mejor os invito a una pequeña reflexión de 2 minutos de nuevo y que a lo mejor podéis compartir en el chat aquellos que tengáis contribuciones más largas, si queréis sentiros cómodos así, y luego verbalmente con 1 o 2 palabras literalmente por cada persona para poder concluir y tomamos ese espacio de cierre con vuestras palabras, si os parece bien. De nuevo, con propuestas más extensas o ideas en el chat y colaborar conmigo a controlar la agenda, el tiempo en 1 minuto de intervención por persona. Y en este sentido os doy 1 minuto de reflexión y vuelvo con vosotros. Bien, entonces volvemos a nuestro ritmo habitual de nuestra conversación, comenzando Marco. Marco, faz favor, obrigado por partilhar umas palavras. Grato, Silvia, grato a todos.
para mim foi importante ter esta visão de Espanha-Portugal. Eu não tenho este pensamento no meu dia-a-dia, estou mais focado no território português, e foi interessante ver o que partilhamos em conjunto e onde é que está. Isso foi importante para mim, e sai também com esta ideia de um grau local, eu no caso biorregional, com as guildas ativadas, não é? Com os diferentes agentes do território ativados, com esta narrativa comum que a Cláudia trazia, para poder nos ligar uns aos outros, e com este desenvolvimento que se quer integral entre o interior e o exterior, quer dos indivíduos, quer das equipas, quer da sociedade, e fazer isto a par, partilhando muito, portanto esta ideia do global que também se falou, partilhando muito uns com os outros e procurando diversidade. Isso também me pareceu um elemento muito importante, muita experimentação, não querermos ter uma só solução, ter essa humildade que nenhum de nós sabe bem o que é que nós vamos viver daqui para a frente, e então procurar a diversidade. Ficou vivo isso em mim, imagino uma Península Ibérica vibrante, cheia de colaboração, com as guildas locais ativas e a criar soluções para todos nós, porque nós partilhamos o clima do Atlântico e do Mediterrâneo, portanto nós temos isto em comum, temos desafios que são muito comuns entre nós. Grato pela vossa partilha e reflexão. Obrigada, Marco, un mayor placer, claro que sí. Antonio. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, porque me ha generado, como siempre, el poder reflexionar sobre aquello que estamos trabajando y enriquece muchísimo lo que estamos haciendo. Y la verdad, muchísimas gracias por esa síntesis que ha realizado Miguel, porque ha sido impactante. Pero yo creo que 4 puntos serían los que desde mi ámbito podríamos estar trabajando. Uno sería el diagnóstico. El segundo es el grupo Diana. Los grupos Diana, habla de ellos María Novo, que es decir, quiénes son los actores del territorio en los que nos podemos estar fijando para poder tirar de esas estrategias que plantearemos después, y sobre todo el poder poner en valor esas buenas prácticas. Yo creo que esos son los cuatro ejes que nos están funcionando muy bien aquí en el ámbito en Ribarroja y en la universidad también. Gracias, Antonio. Gracias de nuevo por tu brevedad. Ana. Pues vamos ver, eu estava aqui a começar com o espanhol, mas novamente com o português. Agradeço a todos e a cada um, foram aportações que eu acho que são fundamentais. O meu compromisso é seguir com esta exploração sobre aquilo que podemos fazer a nível ibérico. Eu coloquei essa partilha no chat, mas isto para vos de alguma maneira prevenir que vou voltar a aborrecer-vos para ver se conseguimos coincidir noutras sessões, trazendo outros atores e enriquecendo esta perspectiva de como podemos colaborar. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Marco também trouxe. Para mim não existe tanto um Portugal e uma Espanha, existe uma Ibéria que partilha muitas das características nestas duas regiões. Temos desafios que são perfeitamente comuns, desafios climáticos e inclusivamente desafios culturais que tampouco estão muito longe. Obviamente manifestam-se de formas diferentes em cada um dos países, mas podemos muito aprender uns dos outros e é a minha intenção continuar com esta ponte entre os dois países. Aliás, essa é a lógica dos nossos capítulos, quer o capítulo de Portugal, quer o capítulo de Espanha, é termos um trabalho conjunto para podermos trazer uma mais-valia não só a cada um dos países, mas também à região onde estamos inseridos e como o Marco apontava bastante bem, as regiões e as realidades territoriais vão para além das fronteiras. Portanto, muito grata, foi uma sessão muito rica e é sempre um prazer estar convosco. Obrigada. Muito obrigada, Ana, obrigada. José, por favor, tus últimas palabras. Gracias. Bueno, pues sobre todo, antes de terminar, deciros que mil gracias Silvia y Claudia por movilizar el capítulo, que ha sido la primera intervención dentro de Catalyst y muy contento y con ganas de muchas más. Agradecer también a Antonio la recogida de guante y bueno, por ahí voy a tirar un poco lo que quiero decir para cerrar, que yo creo que al final es que lo que a nivel personal tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de hacer redes y creo que no se trata en decirlo, sino en hacerlas. Hablamos de colaborar
y no hay que dejarlo en una palabra, sino realmente llevarlo a la práctica, porque de esa manera y mostrando todo eso, ¿no? Yo creo que es como realmente las otras personas se van a querer sumar cada vez a un movimiento, ¿no? Por lo tanto, el poder decir que hoy hemos estado aquí, que personas nos conocimos de manera diferente, ¿no? Y al final estamos compartiendo un ecosistema, yo creo que eso es lo más interesante para captar realmente la atención de las personas que se están pensando, que yo creo que es hacia donde hay que dirigir todo esto, ¿no? Las personas a las que se están pensando participar o no, y ahí es donde yo creo que podremos hacer mucha fuerza. Perfecto, José, maravilloso. Ginés, nos cierras con tu contribución. Inés nos comparte que ha tenido que salir por un tema urgente y nos agradece a todos. Yo creo que tendremos oportunidad de incluir sus reflexiones finales una vez que es un miembro del capítulo de España, y podemos enriquecer estas conclusiones. No sé, Silvia, si quieres hacer un cierre, una palabra de profundo agradecimiento a Miguel, que eres un mago y me encanta cómo lo haces, y has podido demostrar que esto de hacer mapas de sistemas tampoco tarda mucho, ¿no? Que es mucho la excusa que la gente trae, ¿no? Que, a ver, no, porque esto, los mapas, va a tardar un montón, y no, se puede hacer y ya empezamos a tener una idea, una imagen, um mapa que no fundo vai permitir nós termos uma percepção daquilo que foi o nosso trabalho conjunto, e é seguramente uma base de trabalho para o futuro, outros atores integrarem este trabalho e nós também podermos ir refletindo o que é que faríamos diferente, o que é que colocaríamos ali de forma diferente, que outras relações vemos, e portanto muitíssimo obrigada, muita gratidão, Miguel, por teres aceito o nosso convite, e também muito grata ao Daniel e à Susana, que estão ali sempre prontos a dar-nos aqui este apoio imprescindível naquilo que são as traduções simultâneas. Muita gratidão para vocês. Bueno, yo cerro con unas palabras finales de agradecimiento sin duda a todos vosotros por esta participación, por el esfuerzo de síntesis y reflexión que habéis hecho. Espero que hayáis encontrado este ejercicio interesante. Siempre los plazos cortos son una limitación para poder profundizar más, pero son también siempre una buena práctica para la síntesis, y creo que los dos tienen sus virtudes. Y cerrar con realmente, además de agradecimiento, el deseo de que continuéis realmente a construir encima de este conocimiento, abrir espacios de este tipo y de esta naturaleza para integrar los agentes y las discusiones y hacer esa construcción a esos múltiples niveles que hemos discutido. Esto solamente va a ser posible agregando las partes que necesitan y las voces que necesitamos sumar, y profundizando las discusiones que necesitamos profundizar a los niveles necesarios. Entonces, y siempre como nuestro compañero Antonio, con su visión universitaria, siempre nos ha hecho saber a lo largo de todos los puntos, la construcción del conocimiento es fundamental y es pública. Entonces, ser siempre disponibilizada de manera para que los demás podamos construir encima y no repetir lo dicho. Es la única manera en que podemos avanzar, sin duda. Con esto deciros que recibiréis cuando pase esta semana, pasemos esta locura, haremos un relatorio, sintetizaremos estos resultados, compartiremos el mapa, lo revisaremos, y nunca hay un mapa perfecto, eso es un principio de cualquier mapa sistémico. Entonces es una fotografía de lo que fue, construir encima de ello. Y invitaros a las próximas sesiones que hemos programado esta semana, con esta lógica de caminar en estos objetivos que estamos compartiendo hoy aquí todos juntos. Y vamos a tener una sesión el jueves a las 9:30 de la mañana para profundizar justamente, ahora sí en el caso de Portugal, en cuál es el estado en esta tomada de temperatura, muy en la línea de lo que hemos discutido hoy a nivel de Portugal, con personas de primera línea del escenario portugués. Y con esa diversidad de perspectivas y con esa frente de acción que ellos representan. Entonces tenemos Casa de Impacto, tenemos Portugal Innovación Social y otros, por no alargarme.
Y el mismo ejercicio ocurre el viernes a las 9:30, 9:30 de Portugal, 10:30 de España, atención con los horarios, 9:30 Portugal, 10:30 de España, jueves para el caso de Portugal, viernes para el caso de España. Entonces esperamos veros allí, contribuir a la discusión con vuestra experiencia y de nuevo no solamente hacer parte de esa construcción colectiva, pero a la vez invitaros a de nuevo usarla, la estructuraremos igualmente y la compartiremos para el beneficio de todos más adelante. Con esto cerramos la sesión, os agradezco enormemente, os deseo una muy feliz tarde a todos y muchísima suerte en esos proyectos y en esas visiones de futuro y ojalá que nos encontremos de nuevo. Como decía Ana, nosotros somos muy determinadas a seguir trabajando en esta línea. Entonces, seguir escuchando de nosotros en un futuro con nuevas y con viejas ideas. Muchas gracias a todos. Agradecer de nuevo a Daniel y a Susi por su participación. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Miguel.